Un giro geopolítico explosivo. Canadá y México avanzan juntos, dejando a Estados Unidos aislado en el comercio continental. En un movimiento sorprendente que está revolucionando las estructuras del comercio en América del Norte, Canadá y México han optado por forjar un camino independiente, excluyendo por completo a Estados Unidos de sus planes. Lo que alguna vez fue un trío indisoluble, un bloque comercial unido bajo el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, MEC, ahora se desintegra con una fuerza inusitada. Estas dos naciones vecinas, tradicionalmente aliadas con Washington, han iniciado un proceso de construcción de un acuerdo bilateral propio, aislando al gigante estadounidense en un contexto de creciente tensión económica. El catalizador principal de esta fractura ha sido la imposición agresiva de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, dirigidos incluso contra sus socios más cercanos y leales. Como resultado, se ha desatado una respuesta sutil pero devastadora, que plantea interrogantes profundos. ¿Está Estados Unidos cavando su propia fosa en el ámbito económico? Mientras en la capital estadounidense se defiende con vehemencia que estas tarifas protegen la industria nacional y fortalecen la posición del país, en Ottawa y Ciudad de México ya no hay paciencia para dilaciones. En lugar de someterse a negociaciones bajo coacción, Canadá y México han sellado un pacto de mutua colaboración, declarando un rotundo basta ya. Este nuevo acuerdo bilateral no es mera especulación ni una simple advertencia, fuentes confiables como Reuters lo han corroborado, y los mercados financieros internacionales ya están respondiendo con volatilidad evidente. Docenas de compañías estadounidenses en regiones clave como Texas, Ohio y Michigan se enfrentan a cancelaciones masivas de contratos, caídas abruptas en las exportaciones y oleadas de despidos que afectan a miles de trabajadores. El impacto no es abstracto ni lejano, es tangible, inmediato y podría resultar irreversible a largo plazo. Mientras la administración en la Casa Blanca se aferra a un discurso de robustez y autosuficiencia, el panorama global se complica aún más. Europa emite advertencias de contramedidas punitivas. Asia reorganiza sus cadenas de suministro para eludir a Estados Unidos, y ahora, incluso los aliados continentales más próximos le dan la espalda. ¿Quién permanece al lado de Estados Unidos en esta encrucijada? ¿Y cuál es el costo real que está asumiendo la población estadounidense por esta política de confrontación directa? Este análisis profundiza en el núcleo del conflicto, explorando desde las decisiones tomadas en los despachos gubernamentales de alto nivel hasta los efectos cotidianos en los estantes de los supermercados y las vidas de la gente común. No se trata solo de un episodio pasajero. Lo que ocurre en estos momentos podría moldear el destino económico y social de generaciones enteras. Todo se remonta a una serie de políticas agresivas anunciadas desde la oficina oval tras el regreso de Donald Trump a la presidencia. Se implementaron aranceles que oscilan entre el 25%, el 35% y hasta el 50% sobre una amplia gama de importaciones provenientes de Canadá y México. La lista de productos afectados es exhaustiva y abarca sectores vitales, acero y aluminio como materiales base de la industria, vehículos automotores que representan un pilar de la economía manufacturera, cereales y productos agrícolas esenciales para la alimentación, lácteos que impactan en la dieta diaria, papel higiénico y otros artículos de consumo básico, electrodomésticos que facilitan la vida hogareña, y hasta tecnología de consumo como dispositivos electrónicos que impulsan la innovación. La justificación oficial es clara. Salvaguardar empleos locales, obligar a renegociaciones favorables y restaurar la grandeza de América bajo el lema Make America Great Again. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta narrativa idealizada. Cuando se elevan los costos de los bienes que el propio país importa y consume, el verdadero perdedor no es el exportador extranjero, sino el consumidor interno. Familias estadounidenses que ven encarecerse sus necesidades básicas, empresas que luchan por mantener competitividad y una economía que se resiente en su conjunto. Canadá, conocido por su diplomacia mesurada y pragmática, respondió con una precisión casi quirúrgica, evitando fanfarrias o declaraciones incendiarias. En marzo de 2025, el gobierno de Ottawa reveló un conjunto de represalias valoradas en $16.600 millones canadienses, dirigidas específicamente contra importaciones estadounidenses.
Entre los blancos se incluyen productos lácteos, automóviles de lujo, computadoras y gadgets provenientes de centros tecnológicos como Silicon Valley. Los efectos no tardaron en manifestarse, en apenas 4 meses, las importaciones de bienes estadounidenses hacia Canadá experimentaron una caída estrepitosa del 31%. Paralelamente, Canadá intensificó sus lazos comerciales con otras regiones del mundo, fortaleciendo acuerdos con Europa a través del Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, y con Asia mediante el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP. Un experto financiero en Toronto lo resumió de manera elocuente: el dinero es más persuasivo que cualquier retórica política. En este escenario, el flujo monetario ha pronunciado un adiós definitivo a la dependencia de Estados Unidos, redirigiendo inversiones y comercio hacia horizontes más estables y prometedores. México, por su parte, adoptó una estrategia de bajo perfil pero con una efectividad arrolladora, priorizando acciones concretas sobre el ruido mediático. En silencio, el país azteca reorientó sus adquisiciones de maíz y soja, cultivos agrícolas fundamentales para la economía estadounidense, hacia proveedores alternativos como Brasil y Argentina. Las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México se desplomaron en un alarmante 43% durante el primer semestre de 2025, representando una pérdida superior a los $3.500 millones. Lo más impactante no fueron las amenazas o los comunicados públicos, sino la simple firma de nuevos contratos con socios más confiables. No hace falta debatir, simplemente cambiamos de aliados, comentó un exportador mexicano con una simplicidad que resalta la contundencia de la medida. Esta aproximación discreta resultó más poderosa que cualquier proclama grandilocuente, demostrando que las acciones hablan más alto que las palabras en el ámbito internacional. No obstante, el golpe más emblemático no radica en lo económico, sino en lo diplomático. Canadá y México han iniciado una serie de cumbres y reuniones bilaterales exclusivas, sin extender invitaciones a Estados Unidos. Aunque el TMEC técnicamente persiste en el papel, en la práctica se ha vaciado de sustancia, convirtiéndose en un cascarón vacío. El flujo comercial entre el norte y el sur de América del Norte ahora circula directamente, bypassando el centro geográfico que representa Estados Unidos. De acuerdo con estadísticas del Instituto Mexicano de Economía, el intercambio bilateral directo entre Canadá y México ha experimentado un crecimiento explosivo del 41% en tan solo 2 años, un ritmo sin precedentes que envía un mensaje inequívoco. Estas naciones pueden construir cadenas de suministro eficientes y competitivas sin la intermediación de Washington. Esta independencia no solo fortalece sus economías individuales, sino que redefine el equilibrio de poder en el continente, posicionando a Canadá y México como actores autónomos capaces de liderar iniciativas regionales. ¿Y qué ha sido la respuesta de Estados Unidos ante esta deserción? En lugar de buscar conciliación, la administración ha duplicado sus esfuerzos en tarifas adicionales, sanciones más estrictas y restricciones comerciales ampliadas. Sin embargo, estos pasos han resultado contraproducentes, exacerbando problemas internos en vez de resolverlos. Según informes del American Iron and Steel Institute, en los 8 meses siguientes a la imposición de aranceles al acero, se perdieron más de 100.000 empleos en las industrias siderúrgica y metalúrgica. Fábricas en estados como Ohio, Indiana y Michigan han paralizado operaciones enteras, con recortes de personal que alcanzan hasta el 70% en algunos casos. Un trabajador de 57 años en Gary, Indiana, lo expresó con amargura: nos prometieron un renacimiento industrial, pero solo hemos recibido despidos masivos y incertidumbre. Este testimonio no es aislado, refleja una ola de desilusión que se extiende por comunidades dependientes de la manufactura, donde las promesas electorales chocan con la dura realidad económica. El sufrimiento no se limita a la industria pesada, el consumidor estadounidense también padece las consecuencias directas. La inflación impulsada por estos aranceles se percibe en cada rincón de la vida diaria, desde los supermercados hasta los concesionarios de autos. Un paquete de papel higiénico que antes costaba alrededor de $6 ahora se acerca a los 10, mientras que una caja de leche ha pasado de $3.99 a $5.49.
Vehículos familiares, símbolos de la movilidad de la clase media, han incrementado su precio en hasta $5,000 debido a la eliminación de exenciones arancelarias para componentes provenientes de México y Canadá. Para grupos vulnerables como jubilados, madres solteras y trabajadores de bajos ingresos, adquirir lo esencial se ha transformado en una lucha constante. Una residente de Wisconsin lo articuló con claridad: no domino los tratados internacionales ni la geopolítica, pero sé que mi presupuesto ya no alcanza para lo básico. ¿Dónde queda el principio de America First cuando son los propios ciudadanos estadounidenses los que asumen el costo más elevado de estas políticas? El país que forjó su hegemonía global mediante alianzas estratégicas ahora parece empeñado en desmantelarlas con decisiones impulsivas e impredecibles. Canadá y México, después de décadas siendo percibidos como socios subordinados, emergen ahora como entidades equivalentes o incluso líderes en el panorama continental. Una encuesta realizada por el Instituto Angus Reid indica que el 72% de los canadienses considera que su nación debe reducir su dependencia económica de Estados Unidos, y un 58% respalda activamente una estrategia comercial independiente. Esta no es mera opinión partidista, representa un cambio cultural profundo, una evolución en la mentalidad colectiva que prioriza la autonomía sobre la sumisión histórica. Entretanto, el orgullo nacional estadounidense comienza a erosionarse de maneras sutiles pero significativas. Universidades canadienses, con su reputación de excelencia y estabilidad, atraen a estudiantes internacionales que anteriormente aspiraban exclusivamente a instituciones como Harvard o Stanford. Empresas tecnológicas mexicanas forjan alianzas con potencias asiáticas como Japón y Corea del Sur, desplazando a sus contrapartes californianas en acuerdos clave. Una firma alemana de logística trasladó la mitad de sus operaciones de California a Vancouver, citando la necesidad de entornos más predecibles. De igual modo, una corporación japonesa de electrónica canceló planes para una fábrica en Texas y la reubicó en Puebla, México, argumentando: requerimos estabilidad, no volatilidad constante. En el mundo actual, el éxito no se mide por la fuerza bruta o el tamaño, sino por la fiabilidad y la consistencia. Mientras las políticas estadounidenses fluctúan drásticamente cada ciclo electoral, los aliados buscan socios que ofrezcan continuidad y confianza. En este contexto, Canadá y México destacan por su enfoque sereno y constructivo. No recurren a la retórica estridente ni a las amenazas. En cambio, edifican alianzas sólidas, diversifican sus mercados y cumplen con sus compromisos sin alardes. Un periodista europeo lo capturó perfectamente: Canadá no eleva la voz, pero el mundo lo oye porque honra sus promesas. Esta confiabilidad se ha convertido en un recurso más valioso que cualquier arsenal militar o superpotencia económica, atrayendo inversiones y talento de manera orgánica. Los efectos se evidencian en la reconfiguración de los flujos logísticos continentales. Anteriormente, los bienes canadienses transitaban por territorio estadounidense para llegar a México, ahora, optan por rutas marítimas directas que evitan complicaciones. México, que dependía en gran medida de insumos estadounidenses para su manufactura, ahora los obtiene de provincias canadienses como Ontario y Columbia Británica. Puertos como Veracruz en México y Vancouver en Canadá se han erigido como hubs cruciales en este nuevo ecosistema comercial, facilitando intercambios sin la intermediación de Estados Unidos. Geográficamente, América del Norte permanece inalterada, pero estratégicamente ha sufrido una transformación radical. Estados Unidos ocupa el centro físico, pero queda marginado de los circuitos económicos vitales. Esta situación no es fortuita, es la consecuencia directa de políticas que privilegiaron el enfrentamiento sobre la colaboración, el despliegue de fuerza sobre el diálogo extendido, y el liderazgo impositivo sobre la diplomacia inclusiva. El verdadero liderazgo en la era moderna no se impone con gritos o decretos, se ejerce mediante la sutileza, la apertura y una visión orientada al futuro, cualidades que, según numerosos analistas, Estados Unidos ha descuidado en los últimos tiempos. La interrogante que resuena en millones de hogares no gira en torno a ideologías abstractas, sino a impactos concretos. ¿Quién asume las repercusiones reales? Un agricultor en Iowa relató cómo perdió contratos de 15 años con distribuidores mexicanos en solo 6 semanas, viéndose obligado a vender su maíz en el mercado local por debajo de los costos de producción.
No para obtener ganancias, sino para preservar su granja familiar heredada. ¿Quién me protege ahora? ¿Dónde está la grandeza que nos prometieron?, cuestionó con desazón. En Pennsylvania, más de 36.000 trabajadores del sector acero han sido despedidos desde enero de 2025, mientras fábricas cierran sus puertas y comunidades enteras se sumen en el silencio de la desesperanza. Nos llenaron de promesas, pero ni siquiera ofrecen una disculpa, lamentó uno de los afectados. El daño trasciende lo financiero, es emocional, erosionando la fe en un renacimiento industrial que se tradujo en desempleo crónico y frustración colectiva. Mientras Estados Unidos se enreda en su propia crisis autoimpuesta, Canadá progresa exportando no solo bienes, sino confianza, innovación tecnológica y talento humano. México se consolida como un hub industrial dinámico, moderno y autosuficiente, atrayendo inversiones globales. Ambas naciones han aprendido a prosperar sin su antiguo socio dominante, y lo hacen con resultados impresionantes. No se trata de traición, sino de evolución natural, una respuesta a años de ser subestimados y marginados. Una imagen simbólica lo encapsula todo, una sala de conferencias global donde representantes de Canadá y México firman acuerdos pivotales, con el asiento reservado para Estados Unidos vacío. No por falta de influencia inherente, sino por un exceso de arrogancia que aleja a los aliados. En la diplomacia contemporánea, el poder que no se comparte se disipa inevitablemente, y eso es precisamente lo que está sucediendo. El centro tradicional ya no ejerce su rol. Se ha convertido en un vacío entre dos emergentes potencias continentales. En este reordenamiento, estudiantes, emprendedores y gobiernos desvían su mirada de Washington hacia Ottawa y Ciudad de México, buscando estabilidad, claridad y oportunidades de futuro. Una encuesta de Pew Research revela que el 63% de los estadounidenses percibe que las tarifas han elevado sus gastos sin crear empleos significativos, y un 55% rechaza la gestión gubernamental de las relaciones comerciales. Estas cifras no son meras estadísticas, representan un clamor silencioso, un llamado a la reflexión que aún no ha permeado los corredores del poder. Al final, el debate trasciende ganadores y perdedores, se centra en el modelo de liderazgo que requiere el continente. Uno que impone por la fuerza o que coopera con equidad. ¿Qué amenaza con represalias o que construye puentes duraderos? ¿Qué se aísla en su soberbia o que se adapta a la interdependencia global? Mientras Estados Unidos erige muros arancelarios, Canadá y México pavimentan rutas de integración. Y si el escenario actual ya genera inquietud, lo que se avecina podría ser transformador. Se gesta un corredor económico norte-sur donde Canadá aporta tecnología avanzada, energía renovable y capital inversionista, mientras México ofrece manufactura eficiente, mano de obra joven y cualificada, y puertas de entrada a América Latina. Juntos, crean una cadena de valor integral que obvia la necesidad de Estados Unidos. Como apuntó un experto del Instituto Económico de Montreal, Canadá diseña, México fabrica, convirtiendo lo que era una cooperación simbólica bajo el TMEC en una alianza estratégica genuina e independiente. Las empresas y los inversores lo comprenden bien. Las rutas marítimas entre puertos canadienses y mexicanos se optimizan diariamente, las cadenas de suministro se integran con mayor profundidad y Estados Unidos, aunque central en el mapa, queda rodeado de flujos que lo eluden deliberadamente. El centro se ha transmutado en un vacío, no por debilidad inherente, sino porque su poder ha perdido la capacidad de inspirar lealtad. En paralelo, la vida cotidiana en Estados Unidos se endurece progresivamente. Una caja de cereal que costaba $3 ahora roza los 4.70, una camioneta emblemática de la clase trabajadora se encarece en $6,000 respecto al año anterior. Los consumidores, aunque no expertos en tratados internacionales, sienten el pinchazo en sus finanzas personales, y eso es suficiente para cuestionar el statu quo. Lo irónico es que muchos estadounidenses, antes firmes en su convicción de superioridad nacional, ahora observan a Canadá y México con respeto e incluso admiración. No los culpo. Yo haría lo mismo si pudiera, confesó un usuario en un foro en línea. Esta empatía inesperada subraya una pérdida no solo económica, sino de estatus y autoestima nacional. Estados Unidos conserva su estatus de potencia mundial,
pero para mantener su centralidad debe elegir entre el aislamiento y el liderazgo renovado. El poder aislado ya no basta en un orden económico donde prevalecen la estabilidad, la cooperación y el cumplimiento de compromisos. Por el momento, Canadá y México lideran en estos aspectos, demostrando que la sutileza y la constancia superan a la bravata. Así, la pregunta final no es meramente económica o política, es existencial. ¿Qué clase de nación aspira a ser Estados Unidos en esta nueva era? ¿Una que vocifera para imponerse o una que escucha para reconquistar su rol de guía? La respuesta definirá no solo su futuro, sino el de todo el continente.